Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Salas Leitón, soy funcionaria de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de modificación del modelo para la determinación de tarifas de referencia para plantas de generación privada eólicas nuevas que se tramita en el expediente IRM 5-2020. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa del ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día miércoles 18 de noviembre de 2020. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el 5 de noviembre de 2020. Entonces vamos a dar inicio con la exposición. Primero los antecedentes. Tenemos que el 8 de octubre del 2018, por medio del oficio 476 CDR 2018, se conformó una fuerza de tarea para revisión de las metodologías tarifarias para plantas existentes y plantas nuevas para fuentes hidroeléctrica, eólica y solar. El objetivo era hacer una revisión integral de las metodologías de generación privada con fuente hidroeléctrica, eólica y solar. El 16 de septiembre del 2019, la Contraloría General de la República emitió el informe DFOE-AE-IF 9-2019, en el que dictó una serie de disposiciones para el Regulador General y para la Junta Directiva. La disposición 4.4, dirigida al Regulador General sobre metodologías, indicaba que la metodología de plantas existentes puede utilizarse para otras fuentes si no hay metodología, y proponía separar las hidroeléctricas de las eólicas. Además, que se use la capacidad contratada y no la capacidad instalada de las plantas. Que se ajuste el cálculo del factor de carga. La metodología considera que las plantas operan todo el año, mientras que permite incluir plantas que operen menos del año, 10 u 11 meses. Dispone usar el tiempo real de operación en lugar de un año. La vida en operación de las plantas se calcula en cada año y las demás variables con información más cercana a octubre de cada año. Con respecto a la disposición 4.5 al regulador, la Contraloría dispuso separar la metodología de plantas hidroeléctricas de eólicas. Las disposiciones 4.6 y 4.7 dirigidas a la Junta Directiva indicaron resolver acerca de la propuesta de modificación que remita al Regulador General de las metodologías de plantas existentes hidroeléctricas y eólicos nuevos, las cuales fueron requeridas en la disposición 4.4. Remitir el acuerdo a la Contraloría en el cual se resuelva acerca de estas metodologías 2 meses naturales después de que las propuestas fueron recibidas. Resolver acerca de la propuesta de metodología de plantas eólicas para la renovación de contratos que les remita el Regulador General y remitir certificación de lo resuelto a la Contraloría 2 meses naturales después del recibo de las propuestas del regulador. El 19 de septiembre del 2019, por medio del oficio 783, el Regulador General interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio al informe de la Contraloría General de la República. El 28 de octubre, por medio de la resolución RDFOE-AE 3-2019, la Contraloría General de la República rechazó el recurso de revocatoria del ARECEP. El 31 de octubre, por medio del oficio 929, el Regulador General dio respuesta al emplazamiento. Y el 6 de febrero del 2020, por medio del oficio 109, el Regulador General solicitó a la Contraloría ampliación de plazo para cumplir las disposiciones 4.4 y 4.5. El 6 de febrero del 2020, por medio del oficio 108, el Regulador General instruyó al CDR para contar con metodologías por fuente.
El 13 de febrero del 2020, por medio de la resolución RDC 10-2020, la Contraloría General de la República rechazó el recurso de apelación de ARECEP. El 14 de febrero del mismo año, ARECEP interpone medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El 26 de febrero, por medio del oficio 63 CDR 2020, se remiten a la Junta Directiva los informes de análisis de posiciones de audiencia pública para plantas existentes y la propuesta final después de audiencia pública de plantas existentes. El 28 de febrero de 2020 se presentó en Junta Directiva el oficio 63 del CDR y se acordó continuar con el análisis en una siguiente sesión. El 28 de febrero del 2020, por medio del oficio 182, el Regulador General dimensionó el alcance de la fuerza de tarea para que se presenten las propuestas de modificación de las metodologías requeridas por las disposiciones 4.4 y 4.5 de la Contraloría. El 28 de febrero, por medio del oficio 71 CDR 2020, se emitió el informe de modificación de las metodologías tarifarias de generación privada con base en la disposición 4.4 de la Contraloría General de la República. El 9 de marzo del 2020, por medio del oficio 179 DGAJR 2020, se recomendó valorar una nueva audiencia pública por los cambios introducidos a la propuesta de metodología de generación privada de plantas existentes a raíz de las oposiciones de la audiencia pública y de las disposiciones de la Contraloría General de la República. El 13 de marzo del 2020, por medio del acuerdo 1031-2020, la Junta Directiva acordó instruir a la Administración para remitir una propuesta de modelo general de generación privada de plantas existentes aplicable individualmente para cada generador e incorporando las disposiciones de la Contraloría. El 16 de marzo, en la sesión 19 del 2020, la Junta Directiva solicitó a la Administración analizar la viabilidad de los cambios dispuestos por la Contraloría y remitir los informes técnicos para ser conocidos en la sesión del 31 de marzo. El 27 de marzo, por medio del oficio 131, el CDR remitió al Regulador General los informes de la fuerza de tarea. Y el 21 de abril del 2020, la Junta Directiva, por medio del Acuerdo 1021-2020, aprobó someter a procedimiento de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley 7593 la propuesta de modificación del modelo para la determinación de tarifas de referencia para plantas de generación privada eólicas nuevas, aprobado mediante la resolución RJD 163-2011 del 30 de noviembre de 2011 y modificada mediante las resoluciones RJD 27-2014 del 20 de marzo de 2014 y RJD 17-2016 del 8 de febrero de 2016. El 22 de mayo de 2020, la Contraloría General de la República indicó que de la documentación remitida por la ARECEP no se desprende la atención de la totalidad de los temas requeridos por el órgano contralor para el cumplimiento de las disposiciones incluidas en los párrafos 4.4 y 4.5 y por consiguiente las disposiciones de los párrafos 4.6 y 4.7. El 12 de agosto del 2020, nuevamente la Contraloría indicó: se solicita a esa Junta Directiva informar en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la comunicación del presente oficio sobre las acciones que adoptará sobre el particular ese órgano colegiado, a fin de incorporar los ajustes pertinentes en las citadas propuestas, así como los plazos para su ejecución, lo anterior conforme a lo dispuesto en los ítems 4.6 y 4.7 del informe DFOE, AE y F9 de 2019 de la Contraloría. El 24 de agosto de 2020, por medio del oficio 486 CDR 2020, se emitió el informe de adición a los acuerdos de la Junta Directiva 326-2020, 931-2020 y 1031-2020, con base en la reunión de los equipos técnicos de la ARECEP y de la Contraloría que analizó las observaciones indicadas por la Contraloría en los oficios DFOE AE 199 y DFOE AE 318.
El 27 de agosto de 2020, por medio del Acuerdo 574-2020, la Junta Directiva acordó modificar el por tanto primero del Acuerdo 1031-2020 y someter al procedimiento de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley 7593 la propuesta de modificación del modelo para la determinación de tarifas de referencia para plantas de generación privada eólicas nuevas, aprobado mediante la resolución RJD 163-2011 del 30 de noviembre de 2011 y modificada mediante las resoluciones RJD 27-2014 del 20 de marzo de 2014 y RJD 17-2016 del 8 de febrero de 2016. Esta propuesta incluye 3 cambios, que son que se incluyó la fórmula del factor de planta, se modificó la capacidad contratada en vez de la capacidad instalada de las plantas y se consideran las horas reales en que la planta estuvo en operación. Textualmente la modificación indica: modificar el por tanto primero, inciso cuarto, expectativas de venta según el siguiente detalle. Expectativas de venta. La producción de la planta también depende de la disponibilidad de la capacidad instalada para generación, lo que a su vez depende de las características físicas del aprovechamiento de la tecnología utilizada, la edad de las instalaciones, así como las prácticas de mantenimiento de la empresa. Por su parte, la distancia entre la planta y el punto de entrega resulta importante debido a las pérdidas asociadas con la transmisión. En todo caso, es posible expresar todos estos factores en términos de un factor de aprovechamiento de la capacidad instalada, factor de planta. Este es un factor de uso común y que es posible asociar con cada tipo de fuente primaria. Se puede establecer un valor para este parámetro aplicable a cada tipo de fuente, haciendo posible diferenciar la tarifa de venta según la fuente primaria. En síntesis, para estimar la cantidad de energía que se tomará para determinar la tarifa aplicable, se considera la siguiente ecuación, en donde las ventas anuales son iguales a la capacidad contratada promedio de las plantas en megavatios, multiplicado por la cantidad promedio de horas anuales reales en que las plantas estuvieron en operación en los últimos 5 años, multiplicado por el factor de planta promedio de los últimos 5 años de las plantas utilizadas para el cálculo. Si bien existe un efecto de escala en las plantas de generación de electricidad, especialmente en cuanto a los costos de instalación y los costos de explotación, es posible simplificar el modelo y realizar el análisis para una planta de tamaño unitario, capacidad contratada unitaria, con lo que la fórmula anterior se reduce a que las ventas anuales son iguales a la cantidad promedio de horas anuales reales en que las plantas estuvieron en operación en los últimos 5 años, multiplicado por el factor de planta promedio de los últimos 5 años de las plantas utilizadas para el cálculo. El factor de planta anual de una central eléctrica para este caso se define como el cociente entre la energía real generada por la central eléctrica durante un periodo y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo periodo, conforme los valores contratados según la siguiente fórmula, donde el factor de planta de cada planta anual es igual a la cantidad de energía en kilovatios hora que se generó en cada año, dividido entre la potencia contratada en kilovatios por planta, multiplicado por la cantidad de horas en que la planta estuvo en operación en cada año. El subíndice I denota cada planta en forma individual y el subíndice A representa cada uno de los años calculados. El valor del factor de planta promedio de los últimos 5 años que se utilice en este modelo se obtendrá a partir de los datos de plantas eólicas privadas costarricenses con capacidades instaladas menores que 20 megavatios, sobre las cuales la ARECEP posee dicha información. Se usarán únicamente los datos de las plantas del grupo antes mencionado que generaron energía durante 10 o más meses del respectivo año. Este valor se actualizará en cada fijación tarifaria. Con ese propósito, se utilizarán los datos del último quinquenio sobre el cual ARECEP posee información. El valor del factor de planta se calculará de la siguiente manera. Para cada uno de los años del quinquenio, se estimará un promedio aritmético de los valores de cada planta individual.
Luego se obtendrá el promedio aritmético de los 5 valores resultantes y el resultado es el dato del factor de planta a utilizar en la fijación tarifaria. Toda esta información la pueden encontrar en el expediente IRM 5-2020 disponible en la página www.arecep.go.cr y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Se les invita a participar en audiencia pública virtual el miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.